historia de éxitos. Aquí Colombia. Solo nosotros podemos decirlo. Colombia, con un país en sintonía. Desde 1947, una historia de éxitos. Aquí Colombia. Solo nosotros podemos decirlo. Colombia, con un país en sintonía. Hablando claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, aquí en Colombia 98.7. Hablando claro, inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 10 de octubre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, por encontrarse aquí en nuestra ventana de opinión cada mañana en los 98.7 de su dial, en, por supuesto, todas las plataformas de Hablando Claro, de Colombia, y en la app muy particular de 70030303 que tenemos habilitada para que hagan consultas, porque este tema que nos convoca en la mañana de jueves es un tema que de una manera u otra, directa o indirectamente, nos toca a todos, porque todos tenemos una relación intrínseca con el consumo y todos conocemos, si no es que padecen, una inmensa mayoría, los avatares, las congojas, las angustias del sobreendeudamiento. Y cuando hablamos de este tema siempre encontramos una gran inquietud por la circunstancia, por la situación en la que se vive de manera directa, repito, o indirecta, y también por lo que ello implica para el país, porque es un círculo en el que el consumo activa mucho la economía, pero el sobreendeudamiento lo sostiene, y ahí unas derivaciones significativas que nos obligan a estar observando permanentemente el tema. En la Universidad Nacional acaban de dar a conocer ayer justamente un estudio sobre el tema del consumo privado en Costa Rica y cómo esa circunstancia va perfilando, no solamente en esta coyuntura, en este 2019, sino viene perfilándose desde hace tiempo en una radiografía cada vez más precisa y clara. Lo hemos observado en otros momentos aquí en el programa, el endeudamiento de la familia costarricense, de cada uno de nosotros en lo individual y colectivamente, el efecto que eso tiene en la sociedad. Por eso invitamos a la economista Roxana Morales para, digamos, desgranar un poco las consideraciones de este estudio de consumo privado en el país y apuntar ahí donde es necesario que tengamos mucha atención nosotros como consumidores somos todos, respecto de cómo invertimos, cómo gastamos, en qué y con cuánto margen para no ahogar la existencia misma por la congoja del sobreendeudamiento. Doña Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, doña Vilma. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, con los medios y con todos los que nos escuchan en este momento, algunos de los principales resultados que tenemos de este. Empezamos a llamarlo un pequeño estudio, pero se nos hizo un poquito más grande, sí, ¿verdad? Porque tratamos de abarcar varios indicadores que nos permitieran ver esa radiografía con indicadores de diferentes fuentes, incluso, porque los indicadores no son creados por nosotros, son indicadores oficiales y que han elaborado instituciones públicas en el país, que nos permite dar seguimiento a todo lo que sucede con el consumo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el observatorio exactamente con este estudio de consumo? Ustedes tomaron esas estadísticas que usted señala, que están ahí, esos datos duros que proveen las instituciones, los, analizan, los mezclan y hacen unas consideraciones sobre cuál es el resultado. No es obviamente una encuesta, es un estudio de indicadores del momento en el que nos encontramos respecto de nuestros hábitos de consumo, de nuestro nivel de endeudamiento, para llegar a la conclusión, digamos, primerísima, de que estamos
hasta el cuello, como solemos decir los costarricenses, hasta el cuello de deudas. Sí, bueno, precisamente ese es uno de los temas que nos ha motivado a analizar un poco más a profundidad los indicadores que tenemos disponibles en el país. Costa Rica tiene la ventaja que tiene muchos indicadores y a veces no son tan bien aprovechados. Bueno, queremos aprovecharlos, hacer un análisis, cruzar la información para determinar qué es lo que se está pasando en el consumo en el país. Ya sabemos, yo creo que para nadie es nuevo, que el consumo se ha venido debilitando, que las familias manifiestan constantemente que están teniendo problemas para consumir, para mantener su calidad de vida, etcétera. Y bueno, entonces, ¿a partir de qué indicadores nosotros hacemos esto? Bueno, tenemos indicadores de la actividad comercial que publica mes a mes el Banco Central de Costa Rica, tenemos indicadores sobre crédito, otorgamiento de crédito en el país, y eso lo podemos dividir por tipo de crédito. Dentro de ese tipo de crédito está el crédito consumo y vivienda, que entonces eso es lo que nos interesa, que es el particular para los hogares. Tenemos el gasto de consumo final de los hogares, que es una medición del Producto Interno Bruto. Es decir, en Costa Rica podemos, o en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, se puede medir el Producto Interno Bruto y se desagrega por componentes. Un componente es el gasto o el consumo final de los hogares, ¿verdad? Está el consumo final del gobierno, las inversiones, el sector externo o comercio, importaciones, y un componente importantísimo, yo creo que es el más importante en la mayoría de economías del mundo, es el gasto de consumo final de los hogares. Es decir, de todo lo que se produce en Costa Rica, o medido de todas las rentas que hay en el país, ¿cuánto representa ese consumo en los hogares? ¿Qué encontramos bien interesante? Durante el 2009, el peso que tenía el consumo entre los hogares dentro del PIB era el 70%. Es decir, de todo el PIB, y eso lo que nos da cuenta es que es muy 2009, importante. hace 10 años. Exacto, es muy importante lo que sucede en el consumo, porque ese es el motor más grande que tiene la economía. ¿Y qué encontramos? El último dato disponible que recientemente publicó el Banco Central, que es el PIB del segundo trimestre de 2019, nos da que ese peso bajó al 63%. Es decir, 7 puntos del PIB perdió importancia relativa al consumo de los hogares. En su lugar, pues otras actividades o dentro de la composición toman peso, ¿verdad? Dentro de ellas el sector comercio, exportaciones, particularmente exportaciones de servicios, el tema del gasto público nuestro también. músculo fuerte, las Pero exportaciones entonces, de los servicios. Si los hogares pierden importancia relativa, significa también que el impulso que dan los hogares a la economía cada vez va siendo menor. Por eso hablamos dentro de la primera conclusión que el gasto consumo de los hogares pierde impulso en el dinamismo de la economía, ¿verdad? Cada vez representa menos. Ok, y el deterioro de ese consumo, dicen ustedes, se está en realidad, digamos, enfatizando desde hace poco menos de 3 años, digamos que, ¿verdad? Y ahora es un poco mayor. Así es, ¿verdad? Porque también quisimos ver eso, si es algo meramente coyuntural, es decir, que es algo que está pasando en el último año o es algo más profundo. ¿Y qué encontramos? Prácticamente todos los indicadores nos dicen que este deterioro en el consumo viene manifestándose prácticamente desde finales de 2016. Significa que ya llevamos poco más de 2 años y medio en una constante desaceleración. ¿Qué significa desaceleración? El consumo sí crece, pero cada vez a un ritmo menor. Entonces hemos llegado a crecer incluso en el último trimestre en menos del 1%, ¿verdad? Alrededor del 1%. Y entonces esto complica un poco más el panorama, porque cuando vemos esas causas de por qué está bajando el consumo, observamos que una parte importante de ese consumo en periodos anteriores fue impulsada por endeudamiento. Es decir, las personas obtuvieron crédito, aumentaron el consumo en periodos anteriores, la tasa de crecimiento del consumo era bastante elevada, pero si ya las familias llegan a un límite de endeudamiento donde ya no son sujetas de crédito, donde ya no les alcanza el dinero o los ingresos que perciben para pagar sus deudas y para sostener sus necesidades básicas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos un tope y empieza a caer el crédito. Y hemos visto que el saldo del crédito en los últimos 3 meses más o menos ha empezado a disminuirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Ya tocó un techo.
ahora las familias ya no tienen la posibilidad de endeudarse más. Y como analizamos que es a partir de hace alrededor de 2 años y medio que viene dándose esta situación, todos los indicadores que analizamos, de los que les mencioné al principio, prácticamente todos empiezan hace 2 años y medio, y además de que ya veníamos con problemas, ahora sí se les suman problemas coyunturales, ¿cuáles? El tema de todo lo que fue la discusión de la reforma fiscal, todo el tema de la implementación, que todavía genera ciertas dudas en algunos sectores. Toda la incertidumbre que se originó alrededor de la gran, digamos, debacle, el huracán que iba a venir en agosto, cuando se implementara el plan, ¿verdad? Digamos, estamos como pasando por el momento de asumir. La tormenta. Claro que aquello era cuestión, como me dijo una señora de una soda un día de estos en Tárcoles, era cuestión de acomodarnos y no era tan difícil, después de que la pobre señora decía que se había llevado una gran cantidad de insultos con el tema de la facturación, y dice, imagínense, y no era tan difícil, era asunto de acomodarnos, porque ahora, claro, transcurridos estos meses, vamos dándonos cuenta de que sí, de que era cuestión de irnos adaptando a un sistema que por supuesto es muy disruptivo, en un país como el nuestro, donde nunca pagamos impuesto al valor agregado, sobre todo por el tema de los servicios, ¿verdad? Y las implicaciones que eso tenía. Pero lo cierto es que ese nivel de incertidumbre marcó muchísimo el comportamiento, ¿verdad? Y no sé si se puede observar más allá con los datos de hoy qué podría pasar en el 2020, pero lo cierto es que ya sabíamos, es decir, lo sabían ustedes, los economistas, y nos habían dicho a todos los demás que el segundo semestre del año 2019 era un semestre duro. Sí, y es que precisamente uno de los problemas que hubo durante la discusión es también, quizá no fue la más acertada la forma en que se comunicó lo que al final resultó en la ley 9635, ¿verdad? O incluso muchas personas no se informaron correctamente, y muchas creían que el IVA era un puesto adicional al que ya había, ¿verdad? Entonces por eso creían todo va a subir un 13%, sí. Y eso generó tanta incertidumbre que, bueno, cuando sucede eso, bueno, prácticamente la gente comienza a restringir un poco su consumo. Sí. Y eso entonces exacerbó ese problema. Claro, perdón, Roxana, que la interrumpa. Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Lo cierto es que independientemente de que fuese a tener una afectación cada uno de nosotros, y cada quien que está escuchando dirá, sí, a mí me pasó eso, en realidad no me estaba sucediendo nada, no estaba pagando nada de más, pero por si acaso, y a lo mejor no estaba sobreendeudada tampoco, pero por si acaso mejor no gasto, por si acaso mejor me espero. Y eso lo observan ustedes de acuerdo con los gráficos que nos transmiten en el informe, de manera muy determinante en un indicador que es muy curioso, que en muchos países, no solo aquí, es digamos, sintomático, que es la compra de los vehículos, pero también, digamos, lo encontramos muy abiertamente en el mercado de inmobiliario, ¿verdad? Con el tema de las ventas de propiedades, la gente que quiere hacer su negocio y prefiere no rentar un local, sino hacerlo en el propio emprendimiento, o trasladarse a un local más barato, ¿verdad? Porque también el mercado inmobiliario nuestro es un mercado de un costo elevadísimo, ¿verdad? Y creo que podemos elaborar un poco respecto de esas circunstancias que son, digamos, las luces de alerta, porque aquí hay una situación, Roxana, muy, muy particular. La economía depende del consumo privado en gran medida, como usted señalaba antes, pero también es cierto que la gente no debe adquirir servicios, productos, bienes más allá de lo que sus posibilidades reales le indican. Entonces, claro, es como una cuestión muy paradójica, ¿verdad? Sí, exactamente, porque uno pensaría, bueno, en realidad es importante que se reactive el consumo o que el consumo sea elevado en el país, pero ojalá que ese consumo sea con financiamiento propio. Siempre hemos dicho, endeúdese para invertir, para generar, incluso adquirir una vivienda sin inversión. Claro. Pero endeudarse con tarjetas de crédito, por ejemplo, para comprar el diario o realizar gastos fijos del hogar, bueno,
Eso no debería ser, las tarjetas de crédito no debe usarlas para esos fines, ¿verdad? Incluso las personas no saben usar las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen una serie de ventajas, pero si no las sabe usar, tiene una serie... El aventajado es el banco. Una serie de problemas que está desencadenando en los hogares donde las tasas de interés son elevadísimas, sí, ¿verdad? Muchas personas, porque incluso las tasas de interés, las tarjetas de crédito es crédito fácil, ¿verdad? Usted incluso puede llegar y sacar dinero del Es tan cajero. fácil que uno está hasta aquí, de que lo llame por teléfono para ofrecerle una más. O llega al supermercado y no puede ni comprar en paz porque le van ofreciendo la tarjeta del supermercado. Además, ustedes señalan algo, ¿verdad? Claro, siempre hablamos del tema de las tarjetas de crédito y de los créditos de consumo, pero ustedes señalan muy, muy claramente algo y es que, claro, yo voy sacando datos del informe de aquí y de allá para, digamos, traerlo a tabla rasa para todos y para sacar algunos de los elementos más significativos. Es que hay un endeudamiento que es formal, pero ustedes dicen, bueno, hay que sumar además todo, el que le presta, ¿verdad? El que le presta, ya saben cómo se llama, las casas de empeño, el endeudamiento de los comercios para adquirir artículos del hogar, ¿verdad? Ese es carísimo. Los planes para adquirir teléfonos móviles, todos estos, ¿verdad? Y obviamente el prestamista, ¿verdad? El que te presta, pero por supuesto que no te está haciendo un favor, te presta fácil, el riesgo es muy elevado, la tasa es inmensa. Y entonces, claro, todo eso conforma un paquete de endeudamiento que ahoga a la gente, que la ahoga al precipicio mismo de deteriorar la calidad de vida del núcleo familiar, no solamente del endeudado, sino del núcleo familiar en su conjunto. Y esto, digamos, es un asunto que tiene una repercusión enorme en la calidad de vida de un país. Sí, efectivamente, cuando nosotros comenzamos a analizar estos indicadores, el Banco Central tiene una serie de datos sobre el otorgamiento del crédito del sector financiero al sector privado no financiero. ¿Qué significa? Es el crédito otorgado a empresas y hogares. Uh-huh. Cuando nosotros desagregamos esta información, como mencionaba, este tipo de créditos y sacamos el crédito para consumo y el crédito para vivienda, prácticamente estas dos serían las actividades que recogen el crédito vinculado a los hogares, uh-huh, que hemos encontrado en los últimos 9 años. Prácticamente el crédito para consumo ha venido adquiriendo un mayor peso dentro del total de crédito en la economía, es decir, es el crédito que ha venido impulsándose de una forma más importante. Si analizamos el de vivienda, más bien ha perdido importancia relativa. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Qué pena, sí. ¿Cuáles son los créditos que tienen las más altas tasas de interés? Los de consumo. Dentro de esos de consumo están tarjetas de crédito. Entonces, este cambio en la estructura, incluso del nivel de endeudamiento hacia deudas con mayores tasas de interés, obviamente se va a traducir en una afectación más importante en el ingreso de los hogares. ¿Qué encontramos entonces? Por ejemplo, del 2010 al 2019, el crédito para consumo representaba el 13,3% del Producto Interno Bruto. Tal vez hagámoslo con número absoluto para que la gente lo pueda entender bien, sin décimas, perdón. Bueno, el 13%, del Producto Interno Bruto, y ya para el 2019 llegó al 20% del Producto Interno Bruto. O sea, en 9 años prácticamente aumentó en 7 puntos del Producto Interno Bruto. El de consumo, claro. Solo el de consumo. Aquí hay una persona que dice, no me gusta el enfoque de Roxana. Más bien no es una buena noticia el que consumamos más, es que el enfoque no es de doña Roxana, es del estudio. Digamos, ella es la vocera, pero el observatorio lo que está recogiendo es la realidad de lo que sucede. Ahora, claro, no es una buena noticia que haya menos consumo. Vea, volvemos sobre la paradoja, estimada oyente o estimado oyente, volvemos sobre la paradoja. Sería muy bueno que tuviéramos capacidad de consumo, ¿verdad? Saludable, y nos compramos todos la propia casa, o mejoramos la vivienda que tenemos, o le metemos un cuartito más, es decir, empeñamos en mejoría de la vivienda, o compramos casa, pero es que este es un consumo
de ese que va un poco al momento, al ruido, no va a generar bases para un mayor desarrollo a mediano plazo. No genera riqueza, no es el consumo para un emprendimiento, no es el endeudamiento para producir, sino es pase ahora, pague después, ¿verdad? Coma ahora, pague después, vístase ahora, pague después. Ese es el consumo que tenemos. Y él después ya no va a poder consumir lo que iba a consumir después, porque ya lo consumió antes. Pero no como comerse el aguinaldo, claro, muy fácil. Es el que dice... Que llega el aguinaldo, ahora tiene que pagar el consumo anterior. Es que debo un montón. En realidad no, importante aclarar eso, no es un enfoque nuestro, es lo que nosotros quisimos, tomar los datos que hay y ver qué hay, qué es lo que nos están diciendo los datos. Y bueno, no estoy diciendo que endeudarse es malo. Lo malo es endeudarse más allá de su capacidad de endeudamiento, porque el problema no es ese. Yo puedo seguir endeudándome, sí, yo tengo solvencia económica, pero hay muchas personas que llegan con tasas, incluso con salarios netos de cero al final de mes, por todos los rebajos que le hacen las diferentes instituciones en las que están endeudadas, y finalmente no tienen ni siquiera para comer, a pesar de tener altos niveles de ingreso. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que de hecho están parte de las conclusiones. Es importante hacer un control sobre tasas de interés que son muy elevadas y a su vez tener una mayor educación financiera, porque esta educación financiera no solo atañe a personas con bajo perfil educativo, estamos viendo que personas con doctorados tienen problemas serios en sus finanzas. Sí, no tiene nada que ver con el nivel de educación. Ahora, el que más tiene, más gasta. Es decir, hay una enorme compulsión por el gasto. Roxana, tengo que interrumpirla un momento para ir a pausa. Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, nos presenta los datos más recientes del estudio de consumo privado en el país. Por supuesto, como apunta alguien acá, ya vamos a esa parte también, la disminución en el consumo golpea directamente al gobierno, pues disminuye sus ingresos vía impuestos como el IVA y todos los impuestos, el de los combustibles, cualquiera otro. De ahí que sea tan importante la reactivación económica, pues si no mejora, dice esta persona, los ingresos por los impuestos van a caer de manera significativa y tendremos que plantearnos sin mayores retrasos la reforma del Estado. Hacemos una pausa. Por supuesto que los ingresos han caído enormemente, los ingresos de Hacienda, digamos, por la vía de la adquisición de bienes, por la vía de la recaudación de los nuevos impuestos. Por supuesto que hay dinero fresco y contante para enfrentar las necesidades del Estado. Vamos a pausa. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Aproveche, compre casa o construya con el bono de vivienda clase media de Grupo Mutual. Le podemos financiar hasta el 100% con el aporte del bono familiar de vivienda, con cuotas y tasas de interés muy bajas. Para viviendas de 65 millones o menos, familias con ingresos entre 807,000 a 1,615,000 colones y plazos de hasta 30 años. Llegó el momento. Aproveche, compre casa o construya con Grupo Mutual. Aplican restricciones. Antes de emprender un viaje en su vehículo, chequee el estado de sus llantas, verifique que los niveles de aceite y agua del motor sean los adecuados, ajuste los frenos. Al viajar en un vehículo en buenas condiciones, protege su vida y la de los suyos. Esos son los consejos de Global Vía Ruta 27, la nueva imagen de la concesionaria a cargo de la carretera San José Caldera. Continuamos trabajando para usted y ponemos a su disposición asistencia en ruta gratuita, vigilancia en carretera a las 24 horas y el mantenimiento permanente a cargo de la concesionaria. Un minuto por su seguridad. Cuando reciba una comunicación por internet, esté muy atento. Los delincuentes utilizan mensajes legítimos que la víctima ya ha recibido con anterioridad y crean una réplica virtual, desde una dirección de correo electrónica que parece legítima, solicitando algún tipo de trámite ante alguna institución. Los ladrones incluso pueden dirigirle un correo electrónico que simula ser de alguien importante, con alguna instrucción que es falsa. La sofisticación para timarlo es infinita. El límite está en sus manos. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¡Qué buena oportunidad! Un amigo me dijo que vendían una moto. La vi y la probé. Y estaba baratísima.
Pero no me confié y pedí una inspección voluntaria de Riteve. Y todo bien, con eso me decidí. Por eso, antes de comprar una moto, pida una inspección voluntaria para compra de vehículo, que cuesta lo mismo que la periódica y hasta le envían un informe complementario para que pueda decidir mejor. Consulte con expertos certificados. Saque su cita en rtv.co.cr. Riteve. En Sutel, trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como los mapas de calidad, para que usted conozca sobre la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles en el país. Otra herramienta es el visor de calidad, con el que usted conocerá la calidad de servicio ofrecida por los operadores de telecomunicaciones. Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva y tenga toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Sutel, telecomunicaciones para todos. El domingo 27 de octubre se realizará la 5ª edición Carrera Nacional del Ahorro, organizada por el Grupo Mutual, en conmemoración del Día Nacional del Ahorro. Salida, 6:30 am de las oficinas centrales en Alajuela. Inscripciones, 14,000 colones público general, 12,000 colones clientes de Grupo Mutual, 8,000 niño general. Ingrese al Facebook de Carrera Nacional del Ahorro Grupo Mutual y consulte por el lugar de compra más cercano. Inscríbase y disfrute de esta actividad en familia. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana. Hoy jueves conversamos con Roxana Morales, economista del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional, respecto del informe de consumo privado en el país. Y antes de ir al tema de la repercusión que tiene la disminución en el consumo y el techo en el sobreendeudamiento en las finanzas del Estado respecto de las finanzas del Estado y la recaudación de impuestos, me sugería Roxana con muy buen tino que observáramos también el tema del pesimismo, de la desconfianza, y ese tiene en economía, ya sabemos, ¿verdad?, un peso muy significativo, Roxana. Sí, bueno, y es que como mencionaba, a pesar de que, o más bien, ya la economía venía teniendo problemas, el tema del consumo, el tema del cada vez veníamos creciendo a un menor ritmo, se nos suma este pesimismo, producto no solamente de la reforma fiscal. Nosotros tratamos de incorporar algunos puntos que son los que pueden, y yo creo que muchos se van a identificar con este tema, que es qué cosas o qué lo que está pasando en el país que hacen que yo tenga cada vez una expectativa más negativa sobre el rumbo del país, sobre la economía, sobre las finanzas del hogar, etcétera. Usted decía que era la huelga, ustedes dicen en el informe, el trámite fiscal de la reforma y las huelgas. Las huelgas también tuvieron su impacto, ¿verdad?, en su momento, que generaron cierta incertidumbre, y digamos, esos son temas coyunturales, porque son momentos específicos del tiempo en que pero hicieron impactan. el frenazo, digamos, pero aumentaron la reducción del acelerador más pronunciada. Y sumado a esto, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hay un indicador cualitativo que nosotros hablamos, los cuantitativos, que son los anteriores que hemos analizado, y este cualitativo, que es, bueno, una encuesta que se realiza trimestralmente en la Universidad de Costa Rica, que es el índice de confianza del consumidor. Esta encuesta se realiza desde el 2004, entonces nos permite ver a través de la misma metodología qué es lo que ha pasado a lo largo de los años y qué es lo que encontramos. En este momento, el nivel de confianza que tienen los consumidores es incluso un poco más bajo del nivel de confianza que hubo en plena crisis 2008-2009. Wow. Entonces, es preocupante, ¿verdad? Porque entonces esto nos está diciendo, sí, es que las personas tienen una percepción tan mala de la economía que obviamente esto frena la economía, aunque la gente siga manteniendo su mismo nivel de ingreso, frena la economía. Si le decimos a los empleados públicos, ya se hizo una reforma fiscal, vienen más reformas, no se sabe qué tanto le van a tocar su salario, las personas empiezan a contraer su gasto. Aunque no les toque el salario. Aunque no se esté tocando. Aunque no les toque el salario. Esas expectativas negativas
finalmente baja el salario, sigue bajando la demanda, sigue bajando la producción de las empresas y se convierte en un círculo negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los trabajadores no saben qué es lo que va a pasar. Sí. Y cuando a usted le toca el ingreso, además de que ya hay más impuestos, no sabe si va a tener el mismo ingreso, se complica más. Pero los salarios no los han tocado, digamos. No se han tocado, claro, pero ¿verdad? la expectativa es la expectativa es que tal vez eso ocurre, ¿verdad? O cuando dicen, bueno, vamos a hacer un pago, vamos a transformar este pago y lo vamos a hacer de otra manera, entonces el crecimiento no va a ser tan acelerado, va a ser distinto, entonces dice, no, mejor también me echo para atrás. Aunque sea solamente para un segmento muy pequeño de la población económicamente activa, como es el sector público, que es mucho más pequeño que el sector privado, obviamente, por una relación como de 8-2. Sí, cerca del 13% de trabajadores en Costa Rica laboran en el sector público, pero tiene una importancia amplia, ¿verdad? Además, ¿qué importa? En el último, vamos a ver, más bien en el último año, la tasa de desempleo en Costa Rica se ha mantenido por encima del 10%, ya llegamos al 12%. Si analizamos la tasa de desempleo ampliado, que considera a todas las personas que se han cansado de buscar trabajo, eso puede llegar al 13%. Entonces, ¿qué significa? Al ser tan estructural ese nivel alto de desempleo, obviamente va a repercutir en el ingreso de los hogares y va a repercutir en el consumo, ¿verdad? Porque si las familias no están teniendo ingresos, van a aumentar van a reducir su consumo, ¿verdad? Sí, posiblemente. Obviamente. Nosotros incluso hacemos como un ligamen, ¿verdad? Nos creamos algunas hipótesis de lo que puede estar pasando. En el estudio anterior que nosotros habíamos hecho sobre el mercado laboral, decíamos, bueno, en el último año hay muchísimas personas que han venido saliendo a buscar trabajo en el país y muchas de ellas son mujeres. Y cuando cruzamos con el tema del endeudamiento, sí, bueno, si llegamos a un tope de endeudamiento, si los hogares siguen manteniendo su nivel de ingreso, porque la cantidad de personas ocupadas sigue, digamos, muy parecida. El problema del desempleo en el último año es que mucha gente salió a buscar trabajo, gente que no estaba buscando trabajo, se sumó a buscar trabajo, ¿verdad? Cerca de 113,000 personas aumentaron o se sumó a la fuerza de trabajo en el último año, que representa un crecimiento cerca del 5 o 6% interanual, mientras que la economía crece por debajo del 3%. Entonces es imposible que un crecimiento tan pequeñito de la economía permita absorber esa cantidad. ¿Qué encontramos nosotros? Casi el 80% de esas personas que salieron a buscar trabajo son mujeres, y muchas de ellas son mujeres mayores de 45 años. En algún momento nosotros dijimos, bueno, los datos de la encuesta del último trimestre del año anterior podría ser por la coyuntura, la discusión del tema fiscal, que entonces más gente salió a buscar trabajo por la situación que estaba y el miedo de que ya no le fuese a alcanzar el dinero, pero vemos la encuesta del primer trimestre, del segundo trimestre, y no se salieron del mercado laboral. ¿Qué significa? Siguen buscando activamente trabajo. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, puede ser que esa situación lo que está haciendo es que más miembros del hogar salgan a buscar trabajo, dentro de ellas mujeres, para complementar los ingresos, porque ya los que hay no alcanzan para cubrir deudas y además cubrir el consumo actual. Sí. Entonces, ahí es donde hacemos ese ligamen que podríamos decir, sí, y yo creo que muchos hogares se están identificando con este tema, porque efectivamente ha habido un sobreendeudamiento y además a tasas de interés elevadas. Ya mencionaba usted al principio, nosotros los datos que hemos presentado es que en este momento la deuda de los hogares representa cerca del 37% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? Cerca del 37% del Producto Interno Bruto, sumando deuda para consumo y deuda para vivienda. ¿Qué nos preocupa ahí? Esto es solo financiamiento registrado por la SUGEF y por el Banco Central. Ahí no está incluido el endeudamiento que tenemos nosotros, por ejemplo, en casas de empeño, el endeudamiento que tenemos para comprar electrodomésticos o artículos electrónicos, el endeudamiento que tenemos pagando planes telefónicos, ¿verdad?, para adquirir líneas telefónicas, el endeudamiento que tienen muchas personas fuera del sistema financiero formal, es decir, prestamistas del barrio o algunas instituciones informales que prestan dinero, y ahí fuera del sistema financiero las tasas de interés son más altas que incluso de las tarjetas de crédito del sistema financiero formal. Yo tengo una inquietud, porque ustedes en las conclusiones señalan que es imperativo, y así lo pusimos también en el texto de la invitación, que es imperativo
reducir, por un lado, los márgenes de intermediación financiera para que las tasas puedan bajar, pero también poner límite a las tasas de interés, que es lo que el diputado Welmer Ramos se ha empeñado en tramitar en la Asamblea Legislativa, llamando tasas de usura, para aumentar la liquidez. Yo tengo esta inquietud. Por supuesto, me encantaría que bajaran las tasas de interés, ¿a quién no? Tengo la inquietud de que bajar las tasas de interés, primero que sea posible, esa es la inquietud mayúscula, porque los bancos dicen, no, esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos unas tasas elevadísimas. Las tasas de interés por las tarjetas de crédito, las tasas de intermediación por los datáfonos, todo es carísimo, ¿verdad? Pero tengo la inquietud de si disminuir las tasas permite, digamos, ponernos al día con el sobreendeudamiento, resolver un poco nuestra situación, o nos empuja de una vez al gasto, a mayor gasto, porque uno en cuanto se libera, o sea, es que yo siempre comparo este tema con el de la dieta, que es el que más me cuesta. Ahí es donde yo tengo el sobreendeudamiento, o el déficit más bien, porque claro, cada vez que tengo un permiso, caigo. O me doy el permiso yo sola. Entonces, claro, porque uno es así, ¿verdad? Es la naturaleza que te vuelca en la debilidad a algunas personas a no poder contener sus deudas, y a otras, porque ahí están las tasas de obesidad para verlo, a comer más de lo que deben. Nos conmina. Otros les pasa con el trago y otros con qué tristeza, hasta con las drogas. Eso es todo así. Entonces, esa naturaleza humana te va a permitir sanear tus finanzas, porque yo creo que ya para eso se ocupa como la asistencia del nutricionista financiero, o simplemente seguimos en la escalada del consumo. En realidad es un análisis que nosotros lo analizamos, valga la redundancia, prácticamente cuando hacemos los informes, ¿verdad? O cada rato. ¿Por qué? Porque nos preguntan, ¿qué hacemos? Y bueno, se ha planteado el tema de reducir tasas de interés. Sí, urge reducción de tasas de interés, y uno dice, bueno, el Banco Central quizás se atrasó en reducir la tasa de política monetaria por el retraso que tienen a hacer efecto en el mercado. Ya en este año ha reducido su tasa en cinco ocasiones, 5 veces. Además se redujo el encaje mínimo legal. Con eso uno en economía decía, bueno, se reduce eso, se reducen tasas, se reactiva el consumo, y observamos el crédito, y observamos que el crédito en el último mes, en agosto, crece apenas un 1%, y el crédito real ya está decreciendo, ¿verdad? Cuando hablamos de reales descontando el tema de la inflación, ya está decreciendo. Entonces parece que no ha sido o no ha funcionado. Se han anunciado medidas de algunos bancos, sí, de que han aumentado, que disponen mayor cantidad de créditos, pero parece que la gente, a pesar de que está ahí la opción, no toma el crédito. ¿Por qué? Por todo el tema que se ha mencionado de la incertidumbre, quizás ya ni siquiera son sujetos de crédito. Recordemos que también la morosidad se ha venido incrementando de forma importante en créditos tanto de consumo como personales, y bueno, esto hace que las personas ya automáticamente queden excluidas del sistema financiero, y entonces no pueden pedir préstamos. ¿Qué ocupamos nosotros en este momento? Para reactivar la economía necesitamos que la gente tenga ingreso, que aumente su ingreso disponible, porque puede ser que no aumente su ingreso porque no aumenten los salarios, pero que el disponible aumente. ¿Cómo aumentamos ese ingreso disponible? ¿Cómo hacemos semejante cosa? Ahí es donde entonces nosotros decimos, bueno, una medida es, démosle a la gente más ingreso disponible, pero no sabemos al fin cómo va a reaccionar la gente. Aquí entramos mucho en la microeconomía, ¿verdad? Que es lo que usted mencionaba. Bueno, si usted le libera un poquito de recursos, quizá usted los mete bajo el colchón y no vaya a consumir más. Y la idea es liberar los recursos para que usted consuma más y reactive la economía. Entonces está esa disyuntiva, ¿qué hacemos? Porque se puede hacer eso, pero no sabemos cómo reaccionará la mayoría de la gente. Pero sí es urgente que se reduzcan tasas de interés sobre los créditos ya existentes, no sobre los nuevos, porque si la gente no tiene capacidad de endeudamiento, puede tener la tasa en cero, ¿verdad? Que no va a ir a buscar un crédito, por ¿verdad? Supuesto que no. Entonces, necesitamos que los créditos que ya existen tengan menores tasas de interés. ¿Qué ocupamos?
Bueno, yo creo que es importante aquí la manifestación de los bancos que ocupan ellos para reducir las tasas de interés. Nosotros como académicos podemos dar la idea. De ley no. Dice hay que no porque serie de reformas. Los no quieren, Roxana, perdón que le Pero hay interrumpa. serie de reformas porque ellos, en lo que he escuchado, tienen una serie de costos parafiscales, normativas que les hacen que incurran en costos adicionales que limitan que bajen tasas de interés. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas medidas que se requieren para que bajen las tasas de interés? Ya se ha sabido, en Costa Rica hay un problema estructural desde hace muchísimos años que el margen de intermediación financiera es elevadísimo. ¿Cómo hacemos que la banca sea más eficiente y que la regulación sea acorde para que puedan bajar tasas? Bueno, eso es un tema que lo dejamos ahí para los especialistas en esa área, pero digamos que es importante tomarlo. Y entonces, cuando nosotros liberamos, lo que planteamos incluso en una de las conclusiones, posiblemente al principio las personas lo que harían es reacomodar un poco sus finanzas y luego empezar a consumir más. No sabemos cuál es el retardo, por eso decimos que está complicado el tema de reactivación. Y si nosotros no mejoramos la confianza del consumidor o si no mejora, entonces ahí es donde, digamos, es como una camisa de fuerza, ¿verdad? Sí. Que no permite reactivar y además se convierte en una bola de nieve que cada vez va haciéndose más grande el problema o en un círculo vicioso, ¿verdad? Ya no es virtuoso, sino más bien cada vez vamos en detrimento porque está complicado. Y si a esto le sumamos no solamente lo que está pasando en Costa Rica, sino el entorno internacional, nos complica aún más. Son las 8:41, tengo que ir a una pausa. Esto que dice Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, es muy significativo. Costa Rica tenía una proyección de crecimiento a inicios del 2009 de 3.2, luego la bajaron a 2.2, o sea, un punto es un montón. Pero vean ustedes, la situación de la economía del mundo es compleja y la situación de América Latina es muy compleja. El otro día estaba escuchando un programa, la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para el segundo semestre, para el 2019, pues estaba establecida en 0,5, o sea, ya era pírrica, o sea, era pequeñísimo. Perdón, dije el término inadecuado. Y ahora la bajaron a 0,4. Es decir, uno dice, wow, Dios mío, es que esto de verdad, y no es que mal de mucho sea consuelo, es que hay que entender que además no somos una isla flotante ahí, ¿verdad?, en el universo, somos parte de una economía y América Latina crece en 2019 menos que África. Entonces, claro, la situación, dicen que la Magdalena no está para tafetanes. Vamos a una pausa y volvemos con Roxana Morales de la Universidad Nacional. En un momento regresa. Hablando claro. Un minuto por su seguridad. Se acerca el fin de año, época donde hay más dinero en circulación y aumentan los intentos de la delincuencia por sustraerse a las personas que son blanco fácil. Por ello, en el Banco Nacional, le prevenimos sobre la importancia de estar atento con la seguridad física, cuando se visitan agencias o cajeros, como los fraudes informáticos, que solo se pueden evitar siendo muy cautelosos y nunca ofrecer pines ni claves personales. Cualquier duda, llame al 2212-2000. Banco Nacional, juntos somos progreso. Al que roba combustible no le importa nada, no le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso, pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo al 800-800-0645 o al 2256-0154. Aproveche, compre casa o construya con el bono de vivienda clase media de Grupo Mutual. Le podemos financiar hasta el 100% con el aporte del bono familiar de vivienda con cuotas y tasas de interés muy bajas. Para viviendas de 65 millones o menos, familias con ingresos entre 807,000 a 1.615.000 colones y plazos de hasta 30 años. Llegó el momento. Aproveche, compre casa o construya con Aplican restricciones. En Tarrazú, donde el aire es limpio,
la tierra fértil y el agua cristalina, nace un café de sabor puro e intenso. Café Quetzal. Deje que el aroma y la pureza de su sabor despierten sus sentidos como ningún otro café. Café Quetzal está volando. Al que roba combustible no le importa nada, no le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso, pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo al 800-800-0645 o al 2256-0154. Antes de emprender un viaje en su vehículo, chequee el estado de sus llantas, verifique que los niveles de aceite y agua del motor sean los adecuados, ajuste los frenos. Al viajar en un vehículo en buenas condiciones, protege su vida y la de los suyos. Esos son los consejos de Global Vía Ruta 27, la nueva imagen de la concesionaria a cargo de la carretera San José Caldera. Continuamos trabajando para usted y ponemos a su disposición asistencia en ruta gratuita, vigilancia en carretera a las 24 horas y el mantenimiento permanente a cargo de la concesionaria. El domingo 27 de octubre se realizará la 5ª edición Carrera Nacional del Ahorro, organizada por el Grupo Mutual, en conmemoración del Día Nacional del Ahorro. Salida, 6:30 a.m. de las oficinas centrales en Alajuela. Inscripciones, 14,000 colones público general, 12,000 colones clientes de Grupo Mutual, 8,000 niños general. Ingrese al Facebook de Carrera Nacional del Ahorro Grupo Mutual y consulte por el lugar de compra más cercano. Inscríbase y disfrute de esta actividad en familia. Hola Fanny, ¿a dónde vas después de clases? A Caja de Ande, a renovar y aumentar mi ahorro. Yo te acompaño, así aprovecho y tomo un plan para mí y me preparo para diciembre. Al renovar su ahorro participe en el sorteo de un celular y un reloj digital. Llámenos a Servicio al Accionista 2523-4949 o visítenos en cajadeande.fi.cr. Caja de Ande, el poder de ahorrar. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Ya está de vuelta. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía. Vamos a aprovechar estos minutos, vamos a dejar el tema de cómo la recaudación de los impuestos y cómo le ha bajado eso a Hacienda por la contracción de consumo. Y vamos a concentrarnos en algunas consideraciones puntuales que ustedes hacen. Alex pregunta, si yo gano 450,000 colones, ¿cuánto es lo que yo puedo gastar de consumo? Sí, en realidad lo que nos dice la teoría, más bien, no sé si la pregunta es cuánto puedo endeudarme para pagar digamos, ¿cuánto cualquier puedo usar crédito? en ropa, en comidas, fuera de la casa? Ajá, porque en realidad cuando hablamos de endeudamiento, lo que se recomienda es que usted no comprometa en deuda o en crédito más allá del 40% de su salario bruto, ¿verdad? Es decir que en este caso, si tiene un salario de 450,000 colones, que no pague por créditos más allá de 180,000 colones mensuales. ¿Por qué? Porque requiere el resto de dinero para las diferentes actividades y además se recomienda que usted ahorre el 10% de su ingreso. Y el resto entonces sería para los gastos fijos. O sea, siempre pensando en pagar sus deudas, consumir para sus gastos actuales y ahorrar un poquito para eventualidades, ¿verdad? Cerca del 10%. Que muchas personas no pueden hacerlo. Si yo gano 450,000, en teoría debería ahorrar 45,000 por mes. Lo veo. Incluso porque uno tiene que hacer, digamos, a fin de año se vienen, si usted tiene casa, tiene que pagar impuestos, si tiene vehículo, tiene que pagar impuestos. Sí, o sea, hay una tiene serie una de persona impuestos. que le ayude en la casa, tiene que pagarle el aguinaldo, y sí, no en abonos, entero, todito, ¿verdad? No una parte, no negociado, no todo, ¿verdad? O si tiene una emergencia, porque y si también tiene carro, pague marchamo, todo. O emergencias que nos obligan a nosotros, ya no podemos esperar en la caja para una cita o un examen, porque hay que puede salir ser en carrera, que no nos dé tiempo de esperar la cita, entonces hay que pagar unas consultas médicas. Pero que además ese es otro programa, Roxana, porque el tema del ahorro nacional es
determinante, el ahorro propio y el ahorro nacional, pero bueno, ese es otro programa, sí, ya claro. Nos va alcanzando el tiempo. A ver, dice Jenny, voy con Carla de Cartago, dice, van a aplicar, este es muy importante, esa ley o decreto del que habían hablado para que a las personas les salven 190,000 colones de su salario para poder consumir y que posterior a eso no le hagan otras rebajas. Es que habían dicho que iban a hacer algo así como que nadie toque 190,000 colones de mis ingresos. ¿Y qué pasa con las deudas que yo tengo? Sí, eso es un tema que ha generado bastante incertidumbre dentro del sector financiero también, pero en realidad no sabemos qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Lo que se anunció nada más fue en un plan del gobierno donde se iba a establecer un decreto para que a usted no le puedan hacer deducciones automáticas si usted ya tiene un ingreso de solo 190,000 colones por mes. Es decir, que yo no puedo ir a un banco a adquirir un crédito. Por lo general, sucede, en este caso, solo para empleados públicos, lo que establece lo que se pretendería hacer en el decreto. Yo voy y me endeudo en una entidad, el rebajo son de 50,000 colones por mes, me hacen un cargo automático a mi salario, yo no tengo que ir a estar pagando mes a mes a ventanillas a esa institución, sino que automáticamente me genera una deducción de mi salario y a mí ya no me llegan esos 50,000, automáticamente le llegan a la institución donde yo adquirí el crédito. Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Que si usted ya gana 190,000 colones, ya la institución financiera ya no le puede a usted hacer el cobro automático. Si usted quiere endeudarse, tiene que ir a pagar a ventanilla, ¿verdad? Porque no le pueden hacer esa deducción automática. Y entonces no significa que le van a condonar ningún tipo de deuda. Claro, ¿verdad? no nos engañemos. No es una amnistía. Todo lo que debemos tenemos que pagarlo. Nosotros hemos planteado algunas inquietudes, ¿verdad? Porque en caso de ser así, una institución, es más, las leyes no deben ser retroactivas. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo un endeudamiento con mi salario líquido y me llegan 50,000 colones por mes? Significa que ya no me van a poder rebajar eso. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo pago y si yo tampoco voy a pagar la ventanilla, empiezan a cobrarle a mis fiadores o ya empiezo a ser moroso. O sea, hay que tener cuidado en qué es lo que se va a plantear. Todavía, como le digo, no hay claridad de qué es el alcance del proyecto, pero no es que no vas a pagar deudas. Nadie me va a resolver a mí los problemas en los que me he metido. Se planteó que más bien eso haría que si usted tiene una deuda, entonces que usted negocie con su entidad financiera y que la entidad financiera amplíe el plazo del crédito, y al ampliar el plazo baja la cuota, el monto. Pero no es que usted va a pagar menos ni va a dejar de pagar ese monto. Entonces hay que revisar qué es lo que se va a hacer con ese decreto, si al final se da o no, ¿verdad? Pero en este momento la única información es esa. Dice Sergio que el Estado le rebajó 700,000 colones en cargas a su salario. Bueno, tiene que tener un salario muy alto. Demasiado alto. Que yo, Sergio, me encantaría tener ese salario, porque si tiene un salario... Me imagino que paga impuesto de renta elevado, paga las cargas sociales. Claro. Entonces hay que las pagar, pensiones porque uno son sí tiene elevadas. que pagar conforme, digamos, más gana. Esa es la idea, que el que pague más, ¿verdad? El que gane más, pague más. Ya no me va a dar tiempo de ver su riposta, Sergio, porque ya no hay tiempo. Hay otras inquietudes, pero voy a pedirle, porque ya nos vamos, tengo un montón de activaciones en estos 2 minutos, a Roxana Morales del Centro Económico Social de la Universidad Nacional, sabiendo que nos quedamos cortísimos con el estudio de consumo que hicieron. Un consejo para cerrar el tema, ¿verdad? Entendiendo que no hay soluciones blancas ni negras, que cada uno de nosotros tiene que ser muy responsable respecto de sus finanzas como de su ingesta calórica, insisto en eso, porque nadie va a decir, ¿verdad? Usted no me va a decir, por muy buena que sea, no se coma esa torta chilena, doña Vilma, que le hace daño. No, yo me la voy a comer. Y entonces usted va a decir, le está haciendo daño, ella lo sabe, lo está haciendo. Y eso pasa con el gasto. ¿Y cuál es el consumo sano y cuál es mi límite adecuado? Bueno, quizás ya nos quedan muy pocos minutos en realidad. De estos temas podría uno abarcarlo con muchísimo más tiempo, pero bueno, ¿qué es importante? Bueno, ya una de las principales conclusiones que tuvimos es que hay problemas estructurales. Cuando hay problemas estructurales hay que atacarlos con políticas estructurales, que hay políticas de corto plazo que pueden incentivar
pero en el largo plazo se necesitan políticas que resuelvan el problema, ¿verdad? Entonces eso es un llamado a que se empiecen a plantear políticas que resuelvan la ineficiencia del sistema financiero, lo que mencionaba, la alta intermediación financiera, que se puedan bajar las tasas, pero para eso se necesitan políticas que resuelvan ese problema. Quizá no leyes, pero sí políticas. ¿Qué tenemos también? Bueno, nosotros los consumidores tenemos que hacer un alto en el camino y evitar ese consumismo que tiene la gente y pensar más en invertir, ¿verdad? ¿A qué me refiero consumismo? No ha terminado, mi teléfono tiene un par de años y está súper bueno y ya quiero el último nuevo que salió, sí. Y en 6 meses el nuevo que salió ya vale ni la mitad de lo que tenía, lo que pagué, y sigo pagando algo que ya no vale lo que yo, digamos, lo que yo debo. Entonces, ese consumismo yo creo que es importante. La gente está acostumbrada a endeudarse sin pensar en cuál es su capacidad de financiamiento. Debemos buscar... No piense en la cuotita, piense en la suma de las cuotas. Buscar opciones diferentes en el mercado. O sea, yo creo que por ese lado es importante, educación financiera. Muchas más. Muchísimas gracias, Roxana, que nos fuimos colgados con tiempo, lamentablemente, pero este es un tema sobre el que volveremos, sobre todo porque empiezan a urgir tasas de interés, datáfonos, por favor. Cuiden mucho su gasto para que no vivan así, agarrados del cuello. Que la pasen muy bien. Gracias, Roxana Morales, de la Universidad Nacional. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando claro.